Bueno, ya estamos aquí con la presencia del economista Manuel Solanet para repasar los hechos más destacados en materia económica de los últimos 7 días. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo andás? Bien, muy bien, gracias. Gracias por venir. Un gusto. Una semana en la que el Banco Central volvió a deslizar el dólar oficial que cerró el viernes en 8 pesos con 15. ¿Crees, Manuel, que el gobierno va a intentar recuperar el terreno perdido con la inflación estos últimos meses para restablecer la competitividad de la economía que por ahí se había logrado con la devaluación de enero? Parecería que sí, que quiere hacerlo. Esta semana empezó a hacer microdevaluaciones un poco más amplias. Yo creo que la inflación no está respondiendo a lo que el gobierno hubiera querido. Tenemos una previsión de inflación del 2% para el mes pasado. Esta inflación acumula desde principio de año, o desde que se hizo la devaluación del 20%, una cifra que no le permite al gobierno usar el dólar como ancla. Claro. Por otra parte, el dólar blue, el dólar paralelo, también retomó una tendencia alcista con oscilaciones, pero no hubo un impacto de los acuerdos con el Club de París como también el gobierno hubiera deseado en términos de confianza. Hay expectativas, sobre todo por la fecha del 12, cuando la Corte Suprema de Estados Unidos dé una indicación sobre si van a aceptarse las sentencias o se van a revisar, o si la Corte va a pedir opinión al gobierno de Estados Unidos y va a demorar el tema. ¿Cuál es tu expectativa en relación justamente a la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos? Yo no me animo a hacer un pronóstico, no me quiero equivocar. De todas maneras, creo que no es un tema tan sustancial. El gobierno argentino ha hablado de que si tiene que pagarle, de acuerdo a la sentencia de Griesa, a los holdout, tiene que extender esta forma de pago al resto de los bonistas que se adhirieron al canje. Yo creo que no es así, porque no es un ofrecimiento que haga el gobierno, sino que es el acatamiento de una sentencia. Este argumento lo ha usado un poco para crear un clima de desasosiego que mueva al gobierno de Estados Unidos a responder positivamente al pedido que le están haciendo. Así que yo creo que es probable que la Corte sostenga lo que se dictó ya en primera y segunda instancia, pero no me atrevo a aseverarlo. Esto es muy importante, o sea, según tu punto de vista, esto no sería como ofrecerle a los holdouts lo mismo que se le ofreció a los acreedores que entraron al canje, sino que como el gobierno está obligado, porque hay una sentencia de por medio, no podría haber una nueva queja de los inversores que entraron al canje. Básicamente ni una queja ni un derecho a reclamo. Eso ya están ahí y salvo que el gobierno ofrezca mejores condiciones, no se les extiende. De todas formas, ¿crees, no, que una resolución de este tema, de dejar este tema atrás, como se dejó atrás el tema del Club de París, puede permitirle al gobierno acceder a un volumen de fondos que le permita seguir pateando, como decía en el bloque anterior, los problemas para más adelante? El riesgo país y el costo del financiamiento depende de opiniones de miles de analistas que no se apoyan en lo formal, sino en lo real. Nosotros todavía no hemos resuelto la situación fiscal. Esta promesa de una nueva moratoria para jubilados agrega gasto público en el futuro, siendo el tema fiscal el tema clave. Así que yo creo que lo que los analistas opinan, y esto es lo que determina el acceso a los mercados de deuda del país, es lo que se presume que el gobierno tenga por delante en lo que hace a sus condiciones de pagar las deudas que asuma. Bueno, justamente, ¿no? El ministro de Economía, Axel Kicillof, se refirió al tema del gasto público esta semana, criticando, ¿no?, a aquellos que demandan, ¿no?, una reducción del gasto público y dando a entender que no está dentro de los planes de este gobierno avanzar en esa dirección. Bueno, es una teoría. Él habla de los papagayos que hablan de él. Yo estoy entre los papagayos, porque creo que hay una realidad que es aritmética. Nadie puede gastar más de lo que recauda. Y si lo hace, tiene que tener a alguien que le preste. Y si no tiene a nadie que le preste, y me refiero a un gobierno, lo único que puede hacer es emitir dinero. Y es lo que está sucediendo. Y además, nadie puede negar que si se emite dinero, hay inflación. Con más razón, en una economía que está estancada y yo diría en recesión. Y ese es el otro problema. El tema acá es la frazada corta. El gobierno le teme a la recesión, tomó las medidas de enero, las aflojó diciendo no elevemos tanto la tasa de interés, Banco Central por favor bájela un poco, la bajaron, inmediatamente se produjo una reacción que no preveían en cuanto al dólar paralelo y a las expectativas de la gente de mayor inflación. De manera que estamos jugando en una situación de desequilibrio fiscal a recorrer el camino difícil de los 15 meses que le queda a este gobierno en una situación de esta inflación.
Ya hay conflictos sociales como los que se producen en las plantas automotrices, porque la gente no le gusta quedarse sin trabajo. De manera que hay un trade-off entre inflación y recesión que no se puede resolver mientras tengamos un desequilibrio fiscal como el que realmente tenemos. O sea que para vos no había posibilidad de hacer una política de tipo gradual, porque de alguna manera estamos en el peor de los mundos. Se devaluó, pero sigue habiendo expectativas de devaluación. Hay inflación, todavía sigue en 2%, y por supuesto tenemos encima de todo eso caída de actividad. Vos mencionabas el tema de los autos, pero también en temas de bienes durables hay caídas de hasta 30 o 40%. Es decir, todos los frentes, digamos, parecería que no se resolvieron ninguno haciendo políticas graduales. ¿Hay que hacer algún tipo de ajuste más radical, según tu punto de vista? La palabra ajuste radical está en el índice, no se la puede decir, pero hay que hacer un ajuste, vamos a ser claros. Si ese ajuste tiene que pasar por buscar el equilibrio fiscal en forma genuina, no abusando de los contribuyentes como se lo está haciendo, tratando de meter alícuotas nuevas o incrementar las que existen, y esto lo hace la nación, las provincias y los municipios. Ahí se llegó a un límite, no se puede exprimir más la naranja porque no tiene más jugo. Entonces hay que actuar sobre el gasto, y actuar sobre el gasto es duro, hay que decirlo así, pero no hay más remedio. ¿Crees igual que la solución está por el lado del gasto? ¿También es necesario una devaluación mayor que la actual? Yo creo que si se logra equilibrio fiscal y se logra confianza en que esto puede ser sostenido, si además se resuelven los fuertes deterioros institucionales, como ser el falseo de estadísticas, como ser la falta de sinceridad en la exposición de las políticas, los cambios, la libertad de expresión, la justicia independiente, es un sinnúmero de cosas que no son solo económicas, y vuelve la confianza, va a volver el dinero. Y va a volver el dinero en beneficio de la economía y en beneficio del fisco también. Pero si se va en esa elección, ¿no se corren los riesgos de volver a vivir una situación como la de los 90, con amplio financiamiento internacional, pero con un atraso cambiario que generaba una anemia en el sector productivo? La convertibilidad cayó y llegamos al default porque teníamos un déficit que no pudo ser resuelto. Menem bajó... Pero era bajo en términos históricos, ¿no? Por lo menos hasta el año 97, 98. Pero Argentina es un país que ha defaulteado muchas veces. Es como un borracho que no puede ni oler el corcho. Tiene que demostrar genuinamente que ha resuelto ese problema. Menem bajó el déficit fiscal de un 8 o un 9% del Producto Bruto Interno a un 2, un 3%. Y ahí quedó. No vinieron las reformas de segunda generación. Ese 2 o 3% fue acumulando deuda pública que pasó del 35% al 50%. Y con un 50% del PBI de deuda pública, la Argentina perdió la confianza del mundo. Sí, recuerden hay un montón de países hoy que tienen deuda del 90, del 100%. Por supuesto, PBI, ¿no? Estados Unidos tiene mucho más que eso, pero tiene crédito. Pero la Argentina no lo tenía, tenía más de 1000 puntos básicos de riesgo país. Y cuando se le acabó el crédito, se acabó todo, se acabó la convertibilidad, se acabó la estabilidad, vino el default y vino lo que... Y no se quiso hacer un ajuste. Ahora, Manuel, vos mencionabas un montón de problemas, temas institucionales, las estadísticas, pero sin embargo en los últimos meses el gobierno ha hecho un giro a la derecha, en el sentido de que arregló con Repsol, con el CIADI, se acercó al Club de París, un montón de cosas que por ahí hace 1 o 2 años parecían impensables o muy lejanas. ¿Pensás que esto va a tener algún tipo de resultado, aunque más no sea acercar al gobierno también a los mercados internacionales de crédito? Lo tuvo. De hecho, a principios de año nosotros veíamos el precipicio muy cerca. El gobierno también lo vio. Instrumentó estas medidas que vos has calificado como derecha, que son de pura lógica y racionalidad, pero tímidamente. Recién hablabas de que Kicillof está hablando de que no hay que tocar el gasto. Si uno toma medidas ortodoxas, pero sale diciendo que no hay que tocar el gasto, todo lo que hizo no le sirve para nada. No se recupera la confianza, y que no se ha recuperado la confianza lo demuestra cómo está funcionando el propio mercado de cambios. Tenemos 30 segundos más, Manuel. ¿Crees que cambia en algo esta ecuación con el anuncio del Banco Central Europeo de bajar las tasas de interés y de tener una política monetaria más expansiva? Creo que eso nos ayuda, como nos ha ayudado en todos estos años. Una baja tasa de interés internacional contribuye a que los inversores del mundo busquen mercados emergentes para ganar más dinero y van a los que realmente les ofrecen mejores condiciones. O sea, siempre nos ayuda eso. Que se reactive la economía europea nos ayuda, lo mismo que se reactive la economía de Estados Unidos, sobre todo si se reactivara la economía brasilera. O sea, el mundo no es indiferente para la Argentina. Lo que ha sucedido en estos años es que no se aprovechó esa ventaja.
Bueno, Manuel, muchas gracias por haber estado con nosotros. Cerramos entonces de esta manera con las precisiones de Manuel Solanet sobre la situación de la economía y las medidas que el gobierno debe tomar para comenzar a recuperar a la economía. Nos reencontramos el próximo mañana, de hecho el lunes a las 19:30 aquí en Metro.